Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a continuar con la saga de los 3 episodios llevados a cómic de la mano de la editorial Dolmen. El primero de ellos fue el de Manuel Delgado Villegas, El arropiero, del que ya hablamos hace unas semanas. Hoy vamos a viajar hasta Palma de Mallorca para hablaros de Las asesinas de la soledad. Y nos queda uno, Los sueños del lobo, basado en la vida de Ramón Blanco Romasanta, el hombre lobo español. De estos 3 casos hablaremos en la Casa del Libro, en la calle Gran Vía 29, Madrid, el próximo 20 de marzo a las 7 de la tarde. En este evento repasaremos estos 3 casos y hablaremos con los guionistas de los cómics que nos contarán cómo y por qué llegaron a dar vida a estas obras maestras del cómic, porque sinceramente he de deciros que son de lo mejorcito que he visto. Podréis hacer las preguntas que queráis, adquirir ejemplares, llevaroslos firmados y, si mi cuerpo J me lo permite, tomarnos algo posteriormente. Las asesinas de la soledad ha estado nominado a Mejor Cómic Nacional 2024, así que os podéis hacer una idea de lo que os vais a encontrar. Esta historia es de las pocas que me han dejado con más preguntas que respuestas. No hay mucha información al respecto debido a la fuerte censura de los medios de comunicación cuando ocurrieron los hechos. Hay saltos en el tiempo, pocos datos sobre cada uno de los personajes involucrados, que no son pocos. Volvemos a lo de siempre. Lo poco que hay es todo un cortapega de lo mismo. Poca gente se ha cuestionado la veracidad de los hechos y si de verdad ocurrieron tal y como se cuenta por ahí. Enric Pujadas, guionista de Las asesinas de la soledad, es uno de los que sí lo ha hecho, y esto me ha generado una curiosidad que pues me ha tenido días sin dormir. O bueno, sin dormir estoy siempre por el insomnio, pero sí a emplear esas horas de no sueño para recabar toda la información posible. He conseguido bastante, a diferencia de lo que hay ya publicado, o poco para mi punto de vista, para poder darle un cierre como se merece realmente esta historia. Os iré comentando según os vaya relatando la historia. Quedaos hasta el final porque en este caso también hemos hablado con los autores de Las asesinas de la soledad, con el guionista Enric Pujadas y el dibujante Tomeu Riera, quienes nos han dado su versión de los hechos y nos han contado cómo nació esta idea. Y antes de comenzar, permitidme un minuto para comentaros un par de cosas. Ya sé que os gusta que vaya al meollo directamente y yo soy la primera, que no me gusta que me divaguen en las intros, pero quiero aprovechar para saludar a todos los nuevos oyentes que poco a poco os vais uniendo a través de las plataformas de podcast y también de YouTube. Tengo que aclarar que los últimos martes del mes siempre publico un episodio exclusivo al que solo se puede acceder siendo mecenas de iVoox o miembros de iVoox Plus, y también para los que os hagáis miembros en YouTube, donde además los episodios van sin publicidad. Lo comento porque muchos me habéis preguntado en Spotify por qué no se escuchaba el último episodio y es por este motivo, ¿vale? Segundo, y rápidamente, que no me quiero enrollar, todos los episodios públicos van a ir en formato vídeo. No es que tenga mi mejor cara con lo que estoy pasando, me apaño como puedo, pero creo que para plataformas como YouTube o Spotify puede que os resulte bastante más interesante. Y dicho esto, comenzamos. España, Palma de Mallorca, 1939. En la calle Rosselló y Nadal número 10, en el barrio de la Soledad, están ocurriendo cosas. Magdalena Castellpons, adivina, tarotista, curandera y herborista, vive allí con su marido y sus 2 hijas. Magdalena, además, también practica abortos clandestinos. Es una mujer de unos 45 años que se sale de las normas del régimen establecido para lo que era la época. Y ella será el nexo de unión junto a Antonia Font de las 4 historias que vamos a desarrollar y que, como ya os podéis imaginar, acabaron en muerte. Mi nombre es Susana García y esto es Más allá del crimen. Comenzamos. El 1 de abril de 1939, Francisco Franco y el bando nacionalista se alzaron con la victoria de la Guerra Civil Española, una de las más duras que se recuerdan en España. Como cada guerra deja un sinfín de muertos, alrededor de 500.000 en este caso, de víctimas directas e indirectas. El hambre era la tónica general o el pan nuestro de cada día, pan que se comía más bien poco. Los cultivos habían quedado arrasados, ganadería había más bien poca y no había comida para todos. Y ante la escasez de alimentos, el gobierno de Franco se vio obligado a establecer las cartillas de racionamiento en mayo de 1939, tan solo mes y medio después de terminar la guerra.
Digo establecer y no crear porque parece que las creó el gobierno del Arco Caballero mediante decreto el 5 de marzo de 1937. Y leo textualmente: las circunstancias creadas por la guerra en orden a las necesidades del abastecimiento nacional obligan a la adopción de medidas reguladoras que pongan fin a una situación de desequilibrio en la distribución de toda clase de mercaderías destinadas al abastecimiento de la población civil. En su artículo primero recoge que se crea en todos los municipios de la España la tarjeta de racionamiento familiar. Os aclaro que ya en 1943 estas cartillas pasaron de familiares a individuales. En los artículos posteriores se menciona quién los otorga y en base a qué. Es un documento oficial que podéis consultar online, publicado en la Gaceta de la República número 66 del 7 de marzo de 1937. Con ellas lo que se pretendía era controlar el suministro de ciertos alimentos y evitar el acaparamiento. Dicho así, parece que tiene una cierta lógica, pero de lógica no tenía nada. Había cartillas de primera, de segunda y de tercera clase según la posición económica o clase a la que pertenecieras. Incluso también dependía de tu estado de salud. Las cartillas tenían una especie de cupones por alimentos que podías canjear y una vez consumido, hasta que no se renovara la cartilla, que te olvidabas de comer ese alimento otra vez. No pretendo contaros en detalle cómo funcionaba este sistema, sino más bien poneros en contexto de cómo se vivía en España en la época de posguerra. Un detalle importante y que define muy bien la situación de los personajes del caso o casos de hoy es que el hombre tenía acceso al 100% de los alimentos en función también, como ya os he dicho antes, de su profesión o su clase social. Pero lo más significativo es que la mujer tenía acceso tan solo al 80% y los menores de 14 años al 60%. Pero quiero que os quedéis con ese detalle. La mujer en esos años era un cero a la izquierda. La sección femenina, creada en 1934, formaba a las mujeres en diversos ámbitos. Y para resumiros, el ideal de mujer era el de esposa devota, católica, que tenía que estar para servir a sus maridos y dedicarse a su familia. Eran como criadas que tenían que tenerlo todo preparado para que sus maridos lo tuvieran todo listo cuando llegaran a casa del trabajo. Tenían que acostarse con ellos cuando ellos lo decían y no debían decir que no. Durante las relaciones sexuales, cuando el hombre terminaba, ellas tenían que emitir un leve gemido para mostrarse satisfechas. No tenían derechos, pero sí obligaciones. Una de las principales era trabajar de manera gratuita para sustentar y apoyar la economía del país. Era obligatorio para todas las mujeres de entre 17 a 35 años, que tenían que hacerlo de 3 a 6 meses, y más te valía que lo hicieras si querías acceder a numerosos trabajos, obtener un título académico o simplemente sacarte el carnet de conducir. Y no quiero alargarme más porque esto parecería una clase de historia y creo que ya os he dado la información suficiente para poneros en contexto. En una España lúgubre, oscura, sucia, fea y hambrienta, 4 mujeres del barrio de la Soledad vivían sus particulares miserias. Juana, o Joana María Bení Noguera, nació el 16 de agosto de 1897 en Vilafranca de Bonany, una localidad situada en el centro de la isla de Mallorca. Sus padres, Matías Bení Adrover y María Bernarda Noguera Mestre, habían tenido 7 hijos, 3 chicos y 4 chicas. Y solo he conseguido averiguar los años de nacimiento de cada uno de ellos y parece que Juana era la pequeña. Lo digo con la boca pequeña porque he visto que en 1902 tuvieron otro niño, pero se llamaba igual que otro de los hijos del matrimonio. Y no sé yo si en aquellos años estaba permitido que 2 hermanos compartieran nombre. O tal vez tenían nombres compuestos diferentes y solo compartían el Francisco, que también es otra posibilidad, y me baila algún nombre. Igual que en el caso de su hermana María, que una era María y la otra Juana María. Un dato a tener en cuenta es que precisamente su hermana María, la mayor de las 4 chicas, se metió a monja, y esto tal vez ahora pueda parecer un dato lanzado al aire, pero cobrará algo de sentido un poco más adelante. Juana se casó con Andrés Pedrosa el 28 de febrero de 1925 en Palma, un año después de morir su padre. Ese mismo año, en noviembre de 1925, la pareja tuvo a su primogénito, al que le pusieron de nombre, como el padre, Andrés, y 5 años después vendría a este mundo José. Poco se sabe de la vida de Juana junto a Andrés, tan solo la historia que se contaría posteriormente, de la que yo personalmente tengo muchas dudas, y como es la única historia que tenemos, y además es la que lleva a Juana a la cárcel, os la tengo que contar.
Y para que veáis que los pocos datos que hay, muchos son incorrectos, a Juana para 1939 le atribuyen 30 años cuando ya sabemos que si nació en 1897, pues a finales de 1939 tenía 32, y así con todo. De Juana se dice que tenía un amante, Tomás Rigo Mular, y también una amiga, Francisca Fernández Mateu. Juana, comentan, estaba harta de la vida junto a su marido. La ley del 23 de septiembre de 1939, publicada en el Boletín Oficial del Estado el 5 de octubre de ese mismo año, había derogado la ley del divorcio del 2 de marzo de 1932 y por este motivo Juana no se podía divorciar. Cansada de una vida junto a un hombre al que no amaba y con el que había frecuentes enfrentamientos, decidió urdir un plan. Acabaría con su vida. Las mujeres, ya se sabe, son más propensas a no mancharse demasiado las manos. Primero, porque por fuerza es probable que la cosa no se dé, y segundo, porque es más llamativo y más fácil de que te pillen. Por ese motivo, junto a su amante Tomás, decidieron visitar a un farmacéutico. Os cuento la versión que hay más extendida, en la que no escucharéis hablar de la amiga Francisca, pero luego veremos lo que dijeron en el juicio. No tengo la sentencia, he solicitado el sumario, pero a día de hoy no me han enviado nada del Juzgado de Instrucción número 1 de Palma de Mallorca. Lo que sabremos más adelante será lo que se publicó, de lo poquito que se publicó en el diario Baleares, y este documento sí que lo podéis encontrar en los extras del cómic. Mariano Jimeno, el farmacéutico, le entregó unas hierbas a Tomás, quien posteriormente se las dio a Juana. Y aquí entra en juego Francisca, la amiga, quien acompañó a Juana a casa de Tomás. Estas hierbas no cumplieron con la función esperada y tal vez porque nunca pidieron ningún tipo de veneno con el que acabar con la vida de Andrés, pero esto es mi suposición. Pero Juana no quería dejar estar ahí la cosa y tenía que acabar con la vida de su marido al precio que fuera. Es entonces cuando Francisca le comentó a Juana de la existencia de Magdalena Castell Pons. Ella era curandera y se sabía que la mujer se manejaba en la herboristería, así que ¿quién mejor que ella para darle una solución? Juana se dirigió hasta la calle Rosselló y Nadal número 10, en el ya mencionado barrio de la Soledad, y le contó su situación y sus planes más oscuros a Magdalena. La tarotista y adivinadora la escuchó, entendió su situación y se ofreció a ayudar a Juana. La ayuda consistía en unos polvos blancos, una mezcla de arsénico y bario mezclado con harina que pondría a su marido en la comida, un cóctel por el que pagó 500 pesetas. El 23 de diciembre de 1939, nuestra protagonista de esta primera historia cocinó como cada día, solo que en esta ocasión la parte que correspondía a Andrés llevaba un aderezo especial. El marido pronto empezó a tener fuertes dolores de estómago y a sufrir las consecuencias del veneno en su sangre y falleció poco tiempo después. Algunas fuentes recogen que fue ese mismo día y otras que murió el 24, el día de Nochebuena. Los médicos atribuyeron la muerte de Andrés Pedrosa a causas naturales. No había ninguna duda o ningún indicio de que hubiera sido provocado. De Juana y de sus hijos no se sabe más. No hay nada que yo haya encontrado, ni si siguió con este supuesto amante, ni nada. Y aquí se queda la historia de Juana hasta unos años después. Pero vamos a seguir con las historias. Enero de 1939. Margarita Martorell, de 32 años, que sepamos, está casada con Miquel Massot. Lleva una vida que no le gusta. Ella, según lo que se ha contado sobre esta mujer, quiere dedicarse a la prostitución. Estaba mejor en manos de cualquiera que quisiera usar su cuerpo que con su propio marido. Y aquí quiero que se me entienda la ironía. No hay muchos datos de Margarita, no he conseguido rastrear su historia, y que sepamos no tenía hijos, tan solo un marido del que estaba cansada. Y como en el primero de los casos, divorciarse no era una opción, pero la teoría de que quisiera acabar con la vida de Miquel por dedicarse al oficio más antiguo del mundo se cae por sí sola cuando leemos en el Diario Balear del 6 de abril de 1943 que lo que movió a esta mujer a hacer lo que hizo fue precisamente por lo contrario, porque su marido la obligaba a ejercer. Uno de estos hombres que no quieren trabajar y obliga a su mujer a traer el sustento a casa, y sea de la manera que sea. Ya os digo que de esta pareja no hay mucho más. Bueno, sí, que harta de que su marido la llevara por el mal camino, le contó sus penas a Antonia Font, una mujer que poseía una sastrería conocida a su vez de Magdalena Castell. Sería Antonia la que pondría a las dos mujeres en contacto y tras pagar 350 pesetas por unas papelinas con el contenido mortal que menos de un mes antes había acabado con la vida de Andrés Pedrosa,
Miquel Massot falleció. Los médicos achacaron esta muerte a una muerte natural, a consecuencia de una hemorragia interna. Y Margarita se fue de rositas. Y no sabemos nada más de ella. De la que sí he conseguido algo más de información es de Nomia María Nicolau Sorel. Nacida en la localidad de Porreres, era la sexta de 10 hermanos. María se casó con Jaume Julià Mesquida, de 46 años, y juntos vivían en la calle del Vent. 46 cuando ocurrieron los hechos, ¿eh? Precisamente es la historia de María, mientras estaba investigando, la que me hizo saltar todas las alarmas, y os cuento el porqué. Jaume, su marido, era miembro del partido Esquerra Republicana Balear. La historia de Jaume, y permitidme que aquí le dedique un espacio a este señor, es una de esas tantas tristes con final, pero no con un final cerrado. A día de hoy al menos no. Cuando estalló la guerra en el año 1936, uno de los pueblos mallorquines donde la derecha actuó de una manera más contundente fue en Porreres. Centenares de personas, enemigos, como ellos les llamaban, fueron ejecutadas en la pared de la iglesia que está junto al cementerio. Allí habían instalado una ametralladora con la que acababan con la vida de sus enemigos, sin ningún tipo de miramiento y sin piedad. Lo más triste de todo es que les llevaban hasta allí y les hacían tocar la puerta de la iglesia pensando que serían liberados. A traición, y en muchos de los casos, por detrás, les disparaban a bocajarro. He leído que en el caso de que algunas víctimas no hubieran fallecido, en ese mismo momento era el cura del pueblo quien, vestido de falangista, era el encargado de darles el tiro de gracia. Una vez muertos, les arrastraban hasta una fosa común de 5 metros de largo, 4 de ancho y otros 4 de fondo, donde pasaban a ser uno más, uno de los tantos cuyos restos a día de hoy no han sido localizados. Y así iban pasando los días, desde pocos meses después de estallar la guerra en julio de 1936 hasta ya iniciado 1937. Otro de los lugares donde ocurrían estas masacres era en Son Lluís, a pocos kilómetros de Porreres. En este lugar, los ajusticiados eran arrojados a un pozo. Y si os cuento todo esto es porque la vida de Jaume Julià vería su fin precisamente en este lugar. La noche del 3 de septiembre de 1936, Jaume, que entonces tenía 46 años, según otras fuentes 36, y al que todos conocían como Picarola, junto a Mateu Mol, conocido como Ratat, y Miquel Julià, alias Pa, con el que compartía apellido, pero no puedo confirmar que fueran familiares, fueron conducidos hasta Son Lluís. Parece que había una cuarta persona, Pere Frau. No queda claro si 2 de ellos fueron ejecutados antes de ser lanzados o si solo fue uno de ellos y el otro fallecería poco tiempo después dentro del pozo. Lo que parece que sí ocurrió es que uno de ellos, y tampoco sabría deciros cuál, llegó vivo al fondo del pozo. Pidiendo ayuda a gritos, un vecino que pasaba junto a la zona trató de ayudarle cogiendo una cuerda para poder sacarle de ese infierno, pero no lo hizo. Antes de que pudiera echarle una mano, alguien le advirtió de que si lo hacía, pues él también sería castigado y no cogió la cuerda. Este hombre fallecería finalmente dentro del pozo de Son Lluís y el señor que quiso ayudarle se lo confesó posteriormente a una monja 7 meses antes de morir, ya que no podía irse de este mundo con esa tortura en su cabeza y por eso se conoce esta historia. Los familiares no sabían qué había pasado con sus seres queridos, tan solo que los nacionales se los llevaban y tal vez días después registraban sus defunciones, pues, ponían que habían luchado contra las tropas marxistas y ahí se quedaba la cosa. Luego os contaré más al respecto, pero vamos a seguir. Resulta curioso, en este particular caso también, que además del marido de María, 3 de sus hermanos también fueran castigados de una u otra manera por el gobierno de Francisco Franco. Pere Nicolau Sorel, de 34 años, también fue ejecutado el 15 de agosto de 1936 en Manacor. Mateu Nicolau Sorel fue encarcelado ese mismo año, condenado a 30 años de prisión, que posteriormente fue indultado en el año 40 o 41, esto no lo tengo claro. Y Joao Nicolau Sorel, que huyó de las tropas en septiembre de 1936 y fue detenido y encarcelado. María había perdido a su marido y un hermano, y otros 2 hermanos habían sido capturados y hechos prisioneros viviendo en unas condiciones lamentables. María y Jaume tenían un hijo que, si no me fallan los datos, en 1936 apenas era un bebé. María se quedó sin marido, viuda y con un niño pequeño del que hacerse cargo. Se marchó, por tanto, a vivir con su suegra, María Mesquida. Marzo de 1940. María Mesquida, madre de Jaume y suegra de María, planeaba casarse con un hombre mucho más joven que ella, el tonto del pueblo le llamaban, tonto y listo a la vez.
Vuelvo a recalcar que esta historia es la que cuentan las autoridades y no está probado que esto fuera así. Con el miedo de que este nuevo marido se quedara con parte de la herencia que le correspondería al hijo que tuvo con Jaume, María acudió a su amiga Antonia Font para pedir ayuda o simplemente contarle sus problemas. La mujer le aconsejó que fuera a visitar a Magdalena Castell, quien podría echarle una mano. Y es así como María acaba haciéndose con las papelinas que contenían lo que todos ya sabemos. Y lo que también sabemos es lo que pasaba después de que las víctimas la consumiesen. María Mesquida, de 76 años, falleció el 18 de marzo de 1940. No he encontrado las causas de su muerte a la fecha de su fallecimiento, pero parece que lo decretaron como una muerte natural. Octubre de 1940. Antonia Suau Garau, Garán, como se dice erróneamente en algunas fuentes, pero ya os aseguro que es Garau, nació el 4 de julio de 1912 en la localidad de Puigpunyent. Era la pequeña de 3 hermanos, 2 chicas y un chico. Se casó el 11 de enero de 1930 cuando tenía 17 años con su tío Pedro Juan Garau Llabrés, hermano de la madre de Antonia, de nombre también Antonia, en este caso Antonia Ana Garau Llabrés. Pedro era un jornalero que había nacido el 18 de febrero de 1891 también en Puigpunyent. La pareja se llevaba, por tanto, 21 años. Poco se sabe de esta pareja y volvemos a lo mismo, tan solo lo que nos han querido contar. Pedro se marchó a las Américas regresando tiempo después. Pensando Antonia que su tío había vuelto con dinero, decidió casarse con él. Y aquí vamos a tener en cuenta las fechas. Se casan en 1930 y según el relato oficial es en 1940 cuando Antonia se da cuenta de que en realidad su marido ha vuelto más pobre que las ratas. Pongo en duda este hecho porque ¿de verdad tardó en darse cuenta 10 años? No sé, el nivel de vida, si alguien no tiene dinero, no se nota 10 años después. Otro de los datos que no me encajan en esta historia. Siguiendo con la historia oficial, entre comillas, contactó con Antonia Font, quien puso a la mujer en contacto con Magdalena Castell por un módico de 350 pesetas, que es lo que Margarita Martorell había pagado por acabar con la vida de su marido por no dejarla ejercer la prostitución o por ser un abusador, depende de cómo queráis leer esta historia. Pedro murió el 9 de octubre de 1940. Estas son las 4 historias de las asesinas de la Soledad, como se ha contado con la información que yo he podido recabar. Vamos ahora a ver cómo se resolvió esto. La Guardia Civil, no se sabe cómo, si es mediante un chivatazo o por otro medio, tiene el conocimiento de que en casa de Magdalena Castell está pasando algo. No tengo claro cómo relacionan las 4 muertes, pero ya os digo que esto es un misterio y le hacen una encerrona. Las diligencias fueron llevadas a cabo por los guardias Moisés Ruiz y Pedro Falcó. Un agente, haciéndose pasar por un civil, un payés, se acercó hasta la calle Rosselló y Nadal número 10 en el barrio de La Soledad con la excusa de pedirle ayuda a la tarotista para acabar con la vida de su mujer. En un primer momento, Magdalena era reacia a ayudar al hombre, pero finalmente cedió y a cambio de un cierto dinero, creo que bastante, le entregó las papelinas con el veneno. Es en ese momento cuando Magdalena fue detenida. Cuenta el diario Baleares que al ser sorprendida Magdalena se presentaron en el domicilio su marido y sus 2 hijas. No entiendo este dato, no sé, que no estaban en la casa en el momento, parece ser. Según este medio, en su artículo publicado en noviembre, la Guardia Civil se incautó además de 2.000 pesetas en efectivo y cierta cantidad del producto que usaba para acabar con las víctimas de sus clientas. Cuadraba todo, el dinero, el veneno, todo. Se lee en este periódico que también fueron detenidos Antonia Font, la intermediaria, Juana María Beñi, que aquí lo mencionan con ñ, antes os he dicho que era Beni, Margarita Martorell, María Nicolau, Antonia Suau Garau y además Tomás Priego, que era el amante de Juana María, Antonio Roca y Antonio Bernabeu, que si os soy sincera, no sé quiénes son estos 2 hombres, estos 2 Antonios, pero ellos todos fueron denunciados por cómplices, fueron llevados a la prisión a la espera de juicio. Si os dais cuenta, la Guardia Civil enseguida obtiene los nombres de todos los que participaron en los hechos y todo demasiado rápido. En esta publicación del 20 de noviembre de 1940 mencionan el 10 de la calle Rosselló y Nadal que era la casa de Magdalena Castell, pero si buscáis información por vuestra cuenta veréis que es el número 4 el que mencionan una y otra vez. Me he quedado, por tanto,
con el número de la calle que publica este medio como fuente oficial. Y este es otro de los datos que también baila, como los nombres, los apellidos, todo. Vamos al juicio, que ya os digo que lo que hay es por varios periódicos de la época. Un dato importante, y es que en la mayoría de fuentes no oficiales que he consultado aseguran que el juicio tuvo lugar en 1941, pero según fuentes oficiales fue en 1943. Y cuando hablo de fuentes oficiales hablo de los medios de comunicación de la época. Juana María Beni, o Beñi Noguera, declaró que no había matado a su marido. Andrés se encontraba mal de salud y ella, en un afán porque el hombre mejorara, contactó con el farmacéutico Mariano Gimeno. Lo corrobora el hombre en su declaración, alegando que jamás le entregó ningún veneno a Juana, o más bien a Tomás, que fue el que le visitó en varias ocasiones. Lo que le entregó fue unas hierbas compuestas por té, valeriana y calmantes para los nervios. Sí aseguró que Tomás, el amante, le visitó varias veces y que por su forma de hablar pudo intuir que podría referirse a otra cosa, si ya me entendéis, pero que directamente jamás le pidió ningún compuesto para acabar con la vida de Andrés. Le pagó 200 pesetas por las hierbas y ese fue el único trato que hicieron. Realmente este señor parece que no sabía para quién eran las hierbas. Tomás, por su parte, declaró que sí acudió a visitar al farmacéutico y que si lo hizo fue para encargarle unas hierbas para Juana y no para Andrés, porque era ella la que no se encontraba demasiado bien. Esto ya suena raro, y más cuando la propia Juana había declarado que eran para su marido enfermo. O se estaban contradiciendo el uno al otro, o el periódico que publicó esto lo hizo de manera tendenciosa. De aquí la importancia de tener el sumario y leer todas las declaraciones, pero no lo tenemos. Tampoco sabemos si Juana le dijo a Tomás que se encontraba mal y que le comprara las hierbas sin darle más explicaciones sobre su vida ni de cómo se encontraba su marido, que es que lo mismo no eran ni amantes. Y eso mismo declaró la amiga Francisca, quien aseguró no tener conocimiento de las relaciones entre Juana y Tomás, y sí de las constantes discusiones con Andrés. Sí relató que Beñi le había contado que su marido estaba enfermo y que incluso ella misma, Francisca, fue a visitarle una vez, cosa que no le hizo mucha gracia a la hora juzgada por acabar con la muerte de su marido. Según el diario Balear, aquí se contradecía hasta el apuntador, no quedando clara la versión de ninguno de ellos y sí coincidiendo en algunos de sus relatos. Juana María se contradijo durante su declaración al asegurar que su marido la maltrataba, y eso parece que tuvo peso a la hora de su sentencia. Y digo esto porque conocidos de Andrés Pedrosa negaron que fuera un hombre violento, más bien todo lo contrario. Y estas declaraciones tuvieron más peso que las de la propia Juana durante su interrogatorio, asegurando que su marido abusaba de ella. Pero todos sabemos que los interrogatorios de la época, incluso a día de hoy, no son charlas precisamente entre amigos. Las torturas, palizas, las presiones eran bien conocidas por todos, y yo lo dejo ahí. El Ministerio Fiscal pidió la pena de muerte para Juana María, quien finalmente fue absuelta del delito de asesinato, pero declarada culpable de acabar con la vida de Andrés Pedrosa, y fue condenada como autora responsable de un delito de parricidio con la concurrencia de la circunstancia agravante de haberlo cometido por medio de veneno, a la pena de 30 años de reclusión mayor con las accesorias de interdicción civil durante la condena e inhabilitación absoluta. Como no tenía mucha idea de qué era eso de interdicción civil, y a mí estos términos se me escapan, he consultado y parece que es un procedimiento por el cual los acusados pierden la administración de sus bienes y sus actos no tienen valor legal. La Fiscalía había pedido 17 años, 4 meses y un día para Tomás Rigo Munar, el amante, y 12 años de prisión mayor para Mariano Gimeno Armedillo y Francisca Fernández Mateu, el farmacéutico y la amiga. Los tres fueron absueltos del delito de tentativa de parricidio y de asesinato. Sobre esta mujer yo planteo las siguientes cuestiones. Me parece que es mucha casualidad que Juana se quisiera divorciar justo cuando se había derogado la ley del divorcio, que fue un mes muy poco antes, en el del mismo año. Si se hubiera querido divorciar, digo yo que lo habría hecho antes, si su relación iba tan mal como se cuenta una y otra vez. Lo podría haber hecho fácilmente, pero esperó a que no pudiera legalmente para terminar con la vida de su marido. No sé, me da que pensar. Tal vez al ver que no se podía divorciar por lo de la ley, pues decidió lo que decidió. En teoría, Juana pagó 500 pesetas por el veneno que pagó una vez había fallecido Andrés, pero los diarios de la época también hablaron de que el farmacéutico les había pedido 3.000 pesetas
Y luego, como ya sabemos, finalmente que pagaron 200. Yo veo mucho baile de cifras aquí. Margarita Martorell declaró en el juicio que la historia que se había contado era más bien todo lo contrario de lo que había ocurrido, que ella no quería ser prostituta por voluntad propia y que era su marido el que la obligaba a ejercer. Marido maltratador, abusador, y la obligaba a que fuera ella la que trabajara y que mantuviera el matrimonio. Él para qué iba a mover el culo. Digo supuestamente. El Ministerio Fiscal pidió para ella la pena de muerte y finalmente fue condenada, y al igual que Juana, como autora responsable de un delito de parricidio, lo mismo con la concurrencia de la circunstancia agravante de haberlo cometido por medio de veneno, a la pena de 30 años de reclusión mayor, y lo mismo que antes, con las accesorias de interdicción civil durante la condena e inhabilitación absoluta. A mí es que estos términos jurídicos, la verdad que se me escapan un poco. Mis dudas con respecto a Margarita es quién en su sano juicio iba a querer matar a su marido, precisamente por dedicarse a la prostitución por voluntad propia, y mucho menos en aquellos años. Es cierto que la Segunda República abolió la prostitución en 1935 y que el gobierno de Francisco Franco abolió ese decreto y legalizó la prostitución en 1941. Por lo tanto, en 1939, cuando el franquismo volvió a tomar las riendas de España, la prostitución sería alegal, es decir, que no estuviera legalizada, pero tampoco estuviera prohibida. Y ya sabemos que muchos derechos no tendrían. No los tenían las mujeres normales, entre comillas, mucho menos lo iban a tener las prostitutas. Entonces, no sé, dedicarse a esta profesión teniendo un marido, no lo entiendo. Margarita pagó a Magdalena la cantidad de 350 pesetas. No digo que no pudiera ser, pero ¿por qué Juana iba a haber pagado 500 pesetas, más los 2000, los 200 y luego Margarita 350? Una lo pagó antes, otra lo pagó después. No sé, yo me planteo, ¿ajustaba la curandera el precio según los posibles de cada una de sus clientas? María Nicolau Sorel. El Ministerio Fiscal pidió para María Nicolau Sorel la pena de muerte por acabar con la vida de su suegra y finalmente fue condenada por un delito de asesinato cometido por medio de veneno, con la circunstancia agravante de parentesco y un atenuante que compensaron a la pena de 25 años de reclusión mayor y a las accesorias de interdicción civil durante la condena y yo lo que ya sabemos, ya la inhabilitación absoluta. Por lo tanto, 5 años menos de cárcel que a sus compañeras. Ya me diréis vosotros por qué. En el caso de Antonia Suau Garau, el Ministerio Fiscal pidió para ella la pena de muerte, pidió para todas, y finalmente fue condenada, igual que Juana y Margarita, como autora responsable de un delito de parricidio, con la concurrencia de la circunstancia agravante de haberlo cometido por medio de veneno. Y fue a la pena de 30 años de reclusión mayor, y lo mismo que en los casos previos, con las accesorias de interdicción civil durante la condena e inhabilitación absoluta. Antonia Font, la mediadora, fue condenada a 14 años, 8 meses y un día de reclusión menor, 3 años menos de lo que solicitaba la Fiscalía. Y la peor parte se la llevó Magdalena Castel Pons. Se pidió para ella la pena de muerte y fue condenada a pena de muerte, pero por ser la autora responsable de 4 delitos de asesinato. Su sentencia fue recurrida por los abogados y el Tribunal Supremo finalmente la condenó a 30 años por cada uno de los delitos, es decir, a 120 años de cárcel en total. Todas las muertes se achacaron a causas naturales por diversas patologías de los fallecidos, tal y como relataron los médicos durante el juicio, y no hubo ni una sola prueba física que les llevara a pensar que todas las víctimas habían muerto por envenenamiento. Y todas estas historias son realmente jugosas. Una mujer que quiere vivir libremente con su amante, otra que quiere ser prostituta también libremente y su marido no se lo permite, otra que se quiere quedar con la herencia de la suegra que se va a casar con un jovencito, y la última que se casa con su tío y se lo quita de en medio porque no es rico. La verdad es que si lo contamos así, la cosa tiene su miga, ¿no? Pero, y esta es mi humilde opinión, no creo que fuera tan de novela de true crime. Lo de que la curandera les cobraba pues a cada uno una cosa, unos por adelantado y otros después de haber fallecido la víctima, para mí no es que tenga mucha consistencia. Ojo, que puede ser, pero no me digáis por qué, yo no lo veo. No sabemos quién le dio el chivatazo a la Guardia Civil, porque por sus propios medios era imposible que 4 muertes declaradas como naturales despertaran sus sospechas, que estuvieran todas relacionadas, ellos lo supieran y quisieran meter mano en el asunto. Tampoco sabemos por qué Magdalena Castel, que ayudaba a mujeres en una época donde éstas no valían nada, iba a querer ayudar a un payés, a un hombre, a terminar con la vida de su mujer. Aquí algo también me chirría.
Tampoco sé por qué la Guardia Civil de entonces iba a querer atacar a 6 mujeres a las que el destino unió. O quizá no fue tan destino. ¿Pudo estar todo orquestado? ¿Pudieron, en el caso de alguna de ellas, querer humillarla ante su familia por pertenecer al bando republicano? Ya es casualidad que 3 miembros de la familia de María Nicolau fueran fusilados o encarcelados por el régimen franquista. Si Antonia Font fue el nexo de unión entre 3 de las condenadas, que no 4 como se dice, y Magdalena Castell, pues ¿por qué fue la que menos pena recibió? Perdonad que dude de todo, pero yo, Susana García, no me creo la historia oficial que se vendió a la sociedad de la época. Las 6 acusadas, que además de las penas de cárcel fueron condenadas a pagar una indemnización de perjuicios a los herederos de las víctimas, una cantidad de 25.000 pesetas, fueron recluidas en Can Sales. De este lugar parece que hay controversia al ser catalogada por unos como prisión, pero otros no consideran que lo fuera. Can Sales era conocida como las Hermanitas de los Pobres y antes de la Guerra Civil, pues allí se dedicaban al cuidado de ancianos. Tras finalizar la guerra, más de 1 millar de mujeres fueron recluidas en este espacio minúsculo que estaba a punto de derruirse. Las condiciones de vida allí eran malas y es conocida Can Sales por tener encerrada entre sus 4 paredes no solo a nuestras protagonistas de hoy, sino a Matilde Landa, una líder comunista condenada a muerte tras su adhesión a la rebelión para luchar en contra del bando nacional. Esta mujer, tras ser obligada a ser bautizada, decidió subirse a uno de los muros de la prisión de Palma de Mallorca y se lanzó al vacío, muriendo el 26 de septiembre de 1942. Can Sales cerró muy poco tiempo después de que las asesinas de la Soledad fueran encerradas allí. Si el juicio fue en abril de 1943, Can Sales cerró para siempre en septiembre de ese mismo año. Y aquí se queda la historia en todos los medios y podcasts que yo he consultado. Pero yo, que soy muy curiosa y he querido ir un poquito más allá y saber qué ocurrió con todas y cada una de las mujeres de las que hoy hablamos, pues he decidido tirar del hilo. Y bueno, pues igual que me ha pasado con el sumario, también he contactado con el Archivo General del Ministerio del Interior para seguirles la pista, pero lamentablemente tampoco he recibido nada de momento, que lo he pedido hace poco. No vamos a echar aquí piedras a nadie. Pero yo no me he quedado ahí, he seguido indagando. Me ha costado y no sé si pasaron por alguna cárcel más, pero he podido saber lo siguiente. Juana María Beñi o Beni Noguera fue trasladada a la prisión provincial de Palma de Mallorca y fue liberada en 1955 según el Boletín Oficial del Estado 211 del 30 de julio del mismo año. Aunque ya os digo que aquí el apellido consta como Beñi, por tanto seguro que era Beñi. Su hermana María, de la que os hablaba al principio, estuvo a punto de salirse de monja para cuidar de los hijos de Juana, pero finalmente fue la Iglesia Católica quien se hizo cargo. Si los datos que tengo no me fallan, el pequeño fallecería tiempo después y el mayor, por lo que yo he podido saber, fue un empresario mallorquín cuyos negocios a día de hoy siguen llevando sus herederos. Juana murió el 9 de febrero de 1993, repito, si los datos no me fallan, y bastante mayor la mujer además. Margarita Martorell fue trasladada a la Prisión Provincial de Mujeres de Madrid y liberada en 1955 según el Boletín Oficial del Estado 344 del 22 de septiembre de ese mismo año. María Nicolau Sorel fue puesta a libertad en el año 1951 a consecuencia de una enfermedad y falleció poco tiempo después. Lo de esta mujer, como os comentaba, es lo que me ha hecho dudar de que los hechos ocurrieran de la manera que nos han querido vender. En el año 2023, sus familiares recibieron el certificado de víctimas del franquismo, por lo tanto sí ha sido considerada una víctima. A día de hoy, el Ayuntamiento de Porreres ha llevado a cabo varias excavaciones y han conseguido exhumar los restos de algunas de las víctimas del franquismo, pero no los restos de Jaume Julià Mesquides y de los compañeros que fueron ejecutados el 3 de septiembre de 1936. Antonia Suau Garau fue trasladada a la prisión provincial de Palma de Mallorca y liberada en 1955 según el Boletín Oficial del Estado 344 del 22 de septiembre del mismo año, como lo hiciera Margarita Martorell. De hecho, aquí están las dos nombradas en este BOE. Magdalena Castell Pons fue trasladada a la Prisión Central de Mujeres de Alcalá de Henares y fue liberada en 1959 según el BOE 163 del 9 de julio del mismo año.
De Antonia Font no he conseguido encontrar nada de nada. El ser el personaje que más se me ha resistido de toda esta historia. Más allá del crimen, ha conseguido hablar con el historiador Tomeu Garí, quien conoce muy bien lo que ocurrió en su localidad, Porreres, durante los años que duró la Guerra Civil. Él es quien me ha puesto en contacto con un familiar de Jaume Julià Mesquida, pero al momento de grabar este caso no he conseguido contactar con él. Si consiguiera hacerlo antes de que este episodio salga publicado, lo incluiré para que podamos escuchar su propio testimonio. Yo espero haber sido lo suficientemente respetuosa como para darle a esta mujer y a todas las demás el sitio que se merecen, o digámoslo de otra manera, el trato que no tuvieron o que no han tenido durante las veces que se ha contado este caso, repitiendo la misma información una y otra vez, y donde nadie o casi nadie ha indagado en sus vidas, en sus historias, ni ha puesto en tela de juicio los hechos tal y como se han contado. Tampoco es que yo quiera tirar por tierra o deshonrar la memoria de las víctimas, pero como ya os he mencionado, no había ni una sola prueba pues que demostrara que estas personas fallecieran a consecuencia de un envenenamiento. Gracias a Enric Pujadas por haberme presentado este caso y por poner en duda muchas de las cuestiones sobre las asesinas de la Soledad, y sobre todo gracias también al Ayuntamiento de Porreres en Mallorca por facilitarme el contacto de Tomeu, y muchas gracias a Tomeu Garí por su amabilidad y por ser el que me haya puesto en contacto con el sobrino de Jaume y de María, aunque mi deseo de visibilizar este caso en concreto hubiera sido otro. Sí que tengo que dar un agradecimiento especial y muy caluroso a Pere Nicolau y a Joan Nicolau, su hijo. Pere es el sobrino de María Nicolau Sorel, que os contaba que su marido había fallecido y bueno, pues arrojado a un pozo que todavía no se le ha encontrado. Y quería darle las gracias en especial a ellos porque es verdad que algo de la historia conocían, no sabían todo, creo que han tenido información de primera mano por mi parte sobre este caso que les ocupa. Sí que me han contado que cuando salió de la cárcel María, pues la familia hizo una fiesta y lo mismo que de los hijos se encargó su hermana y ella fallecería poco tiempo después. Y que durante el tiempo que estuvo hasta que la encarcelaron, ella su único afán era encontrar dónde habían arrojado el cuerpo de su marido. Por lo tanto, vuelvo a decir que pongo en duda toda esta historia que nos ha contado la Guardia Civil, sinceramente. Me quedo con lo bonito del cómic, con las maravillosas ilustraciones de Tomeu Riera, con las historias de 6 mujeres que me han atrapado y que si algún día consigo todos los documentos que he pedido, os traeré una segunda parte, no sé, en el formato que sea. Os recomiendo que os hagáis con las asesinas de la Soledad y que lo disfrutéis tanto como lo he hecho yo. Os dejo el enlace en la descripción por si lo queréis comprar, y al que quiera hacerlo en persona, os voy a recordar que el próximo 20 de marzo, en la Casa del Libro de la Gran Vía de Madrid, en el número 29, nos vamos a ver pues, para hablar de este fascinante caso y de otros 2 más, ¿no? Os dejo con la entrevista a los autores de Las Asesinas de la Soledad, el guionista Enric Pujadas y el dibujante Tomeu Riera. De verdad que sois todos la leche. Estoy encantada con mi comunidad. Os mando un beso muy fuerte a todos y os deseo una feliz semana. Nos escuchamos muy pronto con más casos reales en Más allá del crimen. Vamos con la entrevista. Quería daros las gracias por estar en el canal hoy, a los dos. Gracias a ti. Nada, y sobre todo daros la enhorabuena por esa nominación a Mejor Cómic del Año, y quería saber cómo estabais llevando esto, la buena noticia. Bueno, la buena noticia, bien, obviamente hace ilusión y tal. Yo ya había estado en esta lista con mi anterior cómic, con las Olimpiadas del Sufrimiento, y me pasó lo mismo, que cuando sale luego la lista de nominados corta, ya no estaba. Se sacan primero una lista de 18 y luego una de 7, de la que sale finalmente un ganador. O sea que nos duró poco la ilusión, porque normalmente pasa bastante tiempo entre que sacan la primera lista y la segunda, pero no sé por qué este año ha sido casi inmediato. O sea, salió la lista de los 18 y a los 2 días ya estaba la de los 7 y ya no estábamos ahí. O sea que nos
nos quitaron la ilusión bien rápido. Bueno, pero de todas formas está súper bien merecido porque, vamos, yo de verdad que me enganché un montón, no conocía la historia, la verdad, y está súper bien explicada, los dibujos me encantan, bueno, la edición es buenísima y, vamos, es un cómic que yo se lo recomiendo a todo el mundo que... Evidentemente mis oyentes son fans del True Crime y esta historia a mí pues me ha enganchado bastante. Hasta el punto de que he intentado conseguir, bueno, estoy en ello, la sentencia judicial, que no sé si seguirá existiendo o no, he escrito a los juzgados, estoy esperando, y también he escrito a instituciones penitenciarias porque he visto que cuando sentenciaron a estas mujeres, luego la cárcel cerró muy poquito tiempo después y ya no hay pista de dónde las reubicaron, qué fue de ellas, si murieron en prisión, no sé, cada una dónde, y entonces estoy un poco investigando a ver si tras la pista. Estaría bien saberlo, la verdad es que ahí nos faltaba información. Después de la prisión femenina de Cansalas, les perdemos la pista y no sabíamos muy bien por dónde buscar, porque aquí no somos ni historiadores, ni periodistas, ni nada, aunque me da la sensación de que hemos hecho mejor trabajo investigando esto que algunos periodistas que miraron por encima, sacaron noticias en el periódico y realmente no se habían mirado a fondo la documentación que hay. Cierto, y de esto hablaremos un poquito más adelante porque esto está incluido en los extras y quería ir un poco por partes. Yo quería saber por parte de los dos qué se pueden encontrar o qué se van a encontrar todos los que adquieran este cómic, este ejemplar, y qué es lo que se pueden esperar de él. Bueno, para resumir así un poco el caso, estamos en 1939 cuando empieza la historia, termina en 1940 y son una serie de mujeres que se ven atrapadas en distintas situaciones y descubren a través de una sastresa que conoce un poco a todas las mujeres del barrio, les pone en contacto con una curandera, Magdalena Castell, una mujer que practicaba abortos, que tiraba las cartas, que daba remedios contra la migraña, era una curandera así un poco para todo. Y esta mujer les consigue pues un veneno que básicamente era ratil, un producto para matar ratas, básicamente arsénico, mezclaba con harina y les decía pues qué dosis tenían que dar para que pareciera una muerte natural, ¿no? Para irles administrando poco a poco, lo hemos visto en un montón de películas, esto de ir administrando arsénico poco a poco hasta que fallece la víctima. Acaba de terminar la guerra civil, se han perdido un montón de derechos que tenían las mujeres durante la breve república, ya no se pueden divorciar y se impera un machismo brutal. Aprovechamos en el cómic para hablar de la sección femenina de la Falange y el modelo de mujer que se impuso en la sociedad, de tú estás aquí para servir a tu marido tiene razón en todo, tus pensamientos no son interesantes, lo de tu marido sí, no le molestes, complácelo en todo y claro, en este clima, ¿cómo vas a decir mi marido me pega? Si tu marido te pega es culpa tuya, tú no estás haciendo bien las cosas, no le estás sirviendo a su gusto. Entonces, es lo que queríamos explorar, ¿no? Esta situación que un poco empuja a estas mujeres, buscar unas motivaciones que no están en las sentencias judiciales. Tú ves lo que informó la prensa estaba súper controlada por el régimen y es que el caso que como te lo plantean, dices, esto no se lo cree nadie. Cierto. La historia, bueno, sí, dime, Tomeu. No, solo quería comentar que por mi parte voy a intentar describir un poco la obra desde otro punto de vista, a lo mejor. Yo diría que Las asesinas de la soledad es una obra que Enric se ha preocupado mucho de decorarla con un montón de grises. Digamos, todos los personajes son como un amplio abanico de grises, de personajes que no son ni buenos ni malos, todos tienen, bueno, algunos son claramente muy malos, ¿no? Pero que digamos que todos tienen sus motivaciones, son personajes muy humanos. Creo que es algo que se siente bastante a lo largo de cómo se desarrollan los hechos. Hemos tratado de hacer un poco un retrato de la época más que ceñirnos directamente solo en los casos, digamos, más escabrosos, y también un retrato de cómo estaban las mujeres en aquel momento. Entonces creo que, digamos que si tuviésemos que poner algo en una vitrina es ver cómo hemos avanzado desde hace, digamos, 80, 90 años hasta día de hoy. Creo que es lo que queda más palpable a la hora de leer el libro. Sí, porque además es una de las
asesinas, creo que decían que era porque quería ser prostituta y su marido le molestaba, ¿no? Que viene Este fue el caso que más el que me empujó cuando yo estuve buscando, porque la editorial nos encargó de hacer una historia en plan True Crime, pero nos dio totalmente libertad para escoger el caso, para hacerlo a nuestra manera. Y cuando estuve mirando, primero miré casos así a nivel de España, y los que me llamaban la atención más ya estaban como muy pillados, ¿no? Y había películas o documentales, incluso cómics, y me fui a buscar un caso de aquí de Mallorca precisamente para encontrar un caso que no estuviese tan visto. Y me llamó la atención un poco por la época, por el que fueran mujeres las asesinas, pero sobre todo por ese caso en el que la sentencia dice que ella mató a su marido porque no le dejaba ejercer la prostitución. Ella quería, y me pareció tan increíble, o sea, no creo que haya muchas mujeres que quieran voluntariamente ejercer la prostitución en general, pero en ese clima de represión, de miseria, pobreza, es que, vamos, esto, ¿quién se pudo creer esto? Pues se lo pudo creer el régimen fascista que había, que le interesaba creerse esto. Bueno, que se lo creyó o que como tampoco tenemos la sentencia, tampoco sabemos a ciencia cierta lo que dijo ella, o igual esto fue ¿no? Alguien soltaría el bulo y se fue corriendo de boca en boca y tampoco sabemos realmente. Ella lo que dijo fue todo lo contrario, que era él que la obligaba a prostituirse para mantenerlo, y luego en el juicio declaró la madre de este individuo y dijo que no, que él era un súper trabajador y súper honrado, y dieron credibilidad total a su madre como testigo imparcial. Es todo ridículo. Sí, es un poco surrealista. Me hablabas de que es la editorial la que os propone este tema, pero tú llegas a él porque te pones a investigar. ¿Cómo os ponéis vosotros en contacto? ¿Tú, Tomeu, conocías la historia? ¿Te la plantea Enric? ¿Cómo nace un poco esta historia? A mí me puso en contacto con Tomeu la editorial, no nos conocíamos de antes, y un poco le tuve que vender la moto primero para convencerlo de que se involucrara en el proyecto. Bueno, esto te puede ya contar Tomeu. Tomeu estaba en otro proyecto, pero no acababa de arrancar del todo, y al final pues lo ligué con esto. Le conté la historia y la verdad es que no me costó mucho. Enseguida le interesé. Es verdad que primero le dijo, sí, será cortito, 64 páginas, no más. Y luego en cuanto me puse a escribirlo dije, uy, van a ser un poco más de 64 páginas. Sí, en mi caso, yo había trabajado con Dolmen ya, había publicado mi primer cómic con ellos y ya llevaba un tiempo tratando de arrancar otro proyecto personal. Entonces me estaba llevando mucho tiempo y un día hablé con Vicente de Dolmen Editorial y me dijo, oye, ¿no te interesa colaborar con algún guionista? Y así entre guionista y dibujante vais colaborando, vais haciendo un proyecto entre los dos. Y yo le dije, sí, ¿por qué no? Vamos a probarlo. Y me dijo, pues Enric es muy bueno y ya hemos publicado un montón de cosas con él. Bueno, Enric ya tiene una larga trayectoria de publicaciones y de cómics con Dolmen. Y me dijo, está trabajando en una historia que parece muy, muy jugosa. Además, en temas de true crime, de la crónica negra española, y me dijo, ponte en contacto con él y veis a ver si os interesa. Y nada, un día quedamos, Enrique y yo, no nos conocíamos de nada, me empezó a contar, y yo con el hecho de que fuese algo basado en hechos reales, además aquí en Palma, que los dos somos de Mallorca, a mí me tiraba mucho esa parte como muy local y muy histórica, más que llamarme la atención el tema de los asesinatos, me llamaba mucho más la parte, digamos, costumbrista, y dije, venga, va, me interesa. Además, la historia con protagonistas femeninas, con una historia que es muy truculenta, pero que enseguida te engancha. Es casi una historia muy universal, ¿no? Al final, yo he descubierto que es algo que se ha repetido mucho en muchos lugares del mundo, este rollo de una mujer que mujeres que envenenan a los hombres y que de algún modo se acaba haciendo un negocio a raíz de eso. Al parecer ha habido una serie de casos de los que yo no tenía ninguna constancia. Y enseguida estuve dentro, enseguida estuve encantado de colaborar con Enric. Me pasó lo que dice, me pasó un inicio de cuál iba a ser la historia y un esbozo de la cantidad de páginas que íbamos a hacer. Eso finalmente acabó desbocándose. Claramente la historia pedía más, los personajes pedían más tiempo y más desarrollo. Y aunque fuese
un esfuerzo, porque al final sacar un cómic adelante es un esfuerzo de tiempo y de mucha dedicación muy grande. Yo estuve encantado. Yo preferí alargar el tiempo en este proyecto y asegurarnos de que quedaba bien y de que contábamos todo lo que teníamos que contar antes que sentir que nos estábamos quedando cortos, ¿no? Es algo que a veces puede resultar muy, muy frustrante, tanto para el que está haciendo la historia como para el que la está leyendo, sentir que con 10 páginas, con 20 páginas más, habría tenido un cierre más redondo. Este cómic entiendo que también, bueno, se lanza al mercado. ¿Y qué acogida ha tenido allí en Palma? ¿Cómo la gente conocía el caso? ¿Era algo nuevo? ¿Qué opiniones tiene la gente, si es que las escucháis, sobre lo que pasó? No sé, contadme un poco sobre la acogida del cómic y un poco lo que se comenta, ¿no? Entre, yo qué sé, las típicas conversaciones de bar, ¿no? Pues en parte me sorprendió que la gente encontrarme con gente que lo conocía, porque a poco que hay gente que lo conoce, pero es la gente aficionada al true crime y a este tipo de historias. No es una cosa que digas todo el mundo lo conoce. Incluso cuando hicimos la primera presentación ante la prensa, la hicimos en el barrio de La Soledad y casualmente nos vio uno de ahí de un bar y dijo, habéis hecho un cómic sobre La Soledad y tal. Y se nos puso a hablar y resultó que era miembro de la Asociación de Vecinos de La Soledad desde hace 20 años y conocía al presidente que llevaba más años todavía llevando la asociación y tal, y no habían oído hablar del caso. Y me sorprendió porque conocía bastante gente que sí había oído hablar y pues, la gente del barrio de La Soledad pues parece ser que no. Sí, es como un poco una historia que está un poco ahí guardada, ¿no? Sí, se ha hablado, a ver, yo he visto algún artículo en prensa, de hecho fue lo primero que encontré, un artículo en prensa que me llevaba un libro de casos así truculentos de Mallorca del siglo XX y que fue casi donde encontramos casi toda la información al principio. Y hubo un documental de la televisión local que tiene un programa sobre memoria negra, IB3, pues también había un documental, había gente que nos encontraba, gente que había visto ese documental y lo recordaba, pero sí, tampoco es un caso súper conocido. Sí que es verdad que hubo algunas personas, es curioso porque de repente salen algunos casos de personas que sí lo conocían incluso más directamente de lo que pueda parecer. Había el caso de alguien a quien Enrique y yo conocemos, que nos contaba que su abuela, me parece que era, guardaba una botellita que supuestamente perteneció a la mujer, a la envenenadora, ¿no? Y que era una botellita que supuestamente las mujeres llevaban colgada al pecho y que se hacía pasar, digamos, por perfume, pero luego resulta que en realidad era, bueno, lo que vendía esta mujer como para que dijeras, esto se lo echas a tu marido y en unos días pues te vas a librar de los problemas, ¿no? Creo que era algo así, ¿no, Enric? Sí, alguna historia así nos contaron, ¿no? Pero sí, alguna persona nos hemos encontrado que nos dijo, sí, yo conocía el tema, mi madre me hablaba de eso, mi abuela, pero información así que digas, esto lo podemos usar. Primero que casi todas estas informaciones nos salieron cuando ya teníamos el TVO hecho, que cuando ya lo anuncias y tal, de repente sale gente que dice, ¿cómo podía a mí ocurrírseme que este tipo al que conozco de hace 1000 años sabía cosas del caso? Pues de la misma forma, una persona que trabajaba en Dolmen encontró más periódicos de la época sobre el caso, que de lo que hablábamos en los extras, que cuando ya nos pusimos con la editorial a maquetar y a decidir y tal, y a pensar en los extras, de repente esta se fue a la biblioteca de no sé dónde y dijo, aquí están los periódicos de la época, y nos pasó un montón de información que no teníamos y que relatamos en los extras porque nos llegó tarde como para añadirla al cómic. Por empezar por el principio, sobre el tema, os voy a preguntar a los dos, a uno en cuanto al guión, al otro en cuanto a la ilustración, ¿cómo se plantea? Es que yo no tengo ni idea de cómics, o sea, no se me hubiera ocurrido nunca escribir un cómic ni nada, pero quiero saber, para el que esté en la misma situación que yo, cómo se estructura, cómo se plantea la guionización de un cómic en particular. ¿Cómo te imaginas haces la película en tu cabeza, la historia? ¿Cómo lo haces? Es un poquito como un guión de cine. Aquí se suele... Yo primero lo comento con el dibujante, porque dependiendo del dibujante trabajo de una manera o de otra, pero normalmente el guión empieza, pones página 1, viñeta 1. En la viñeta 1 describes lo que se ve en la imagen, después pones, si hay un cuadro de texto, lo que pones el cuadro de texto,
Si hay un diálogo, luego pone el diálogo. Algunos dibujantes me dicen, no, mejor no me lo dividas en viñetas, ponme solo los diálogos y lo que pasa en cada página y yo ya lo estructuraré porque prefiero distribuirlo a mi manera, lo veo de otra forma en mi cabeza si puedo yo pues tener más control sobre esto. Yo trabajo igual de bien de las dos maneras. Lo que me diga el dibujante, yo a eso que voy. Y tú, Tomeu, por tu parte, ¿te imaginas también el decorado? Me refiero, ambiente 1939-1940, la España un poco, la época. ¿Eres tú el que dices, bueno, lo voy a enmarcar así, por llamarlo de alguna manera, en las típicas calles, ¿no?, antiguas con esas puertas? O sea, ¿eres tú el que llegas a eso? ¿Cómo se te ocurre el tema de la ilustración? Pues realmente, una vez más, también es un acuerdo entre Enrique y yo. Yo, digámoslo, me enfrento a ello con la idea de que esta es la idea de Enrique y él es el que lleva la batuta y él es el que tiene clara la idea de cómo quiere hacerlo, ¿no? Yo suelo acomodarme muy fácilmente a lo que el guionista o quien sea con quien estoy trabajando tenga en mente, pero fue algo muy colaborativo. Desde el inicio empezamos a plantear qué otras obras o qué otros cómics podían resultarnos interesantes como inspiración para digamos, en cuanto al estilo, en cuanto a colores, hasta qué punto los personajes son más realistas o más, digamos, cartoon o como de dibujos animados, ¿no? En este caso teníamos muy claro que, por ejemplo, una referencia muy, muy importante para los dos era un cómic que se llama La balada del norte, de Alfonso Zapico, que bueno, ha sido galardonado y ha ganado muchísimos premios y a nosotros nos parece una maravilla. De hecho, incluso históricamente nos encajaba muy bien porque es una historia que está inspirada, digamos, sucede un poquito antes de la Guerra Civil, entonces por fechas más o menos se encaja muy bien. Y el estilo de dibujo es muy personal de Zapico, pero se permite contar una historia dura y dramática y muy humana sin renunciar a que los personajes sean muy expresivos, que los personajes sean incluso un poquito naif, un poquito el estilo de dibujo a veces es un poquito ingenuo y eso le da mucha calidez y mucha ternura, ¿no? Era algo que a nosotros nos gustaba mucho y yo intenté tirarlo por ahí teniendo ese referente en mente. Luego, por supuesto, el estilo de dibujo fue por otros derroteros y la nuestra es una historia completamente a color, cosa que no pasa en La balada del norte, pero sí que nos interesaba mucho contar algo con lo que los dos estuviésemos muy cómodos, que yo me interesé por que mis dibujos se ajustasen mucho a lo que Enrique describía en todos sus guiones. Él está muy abierto siempre a discutir cualquier tema de, mira, esta página, por ejemplo, creo que no funciona bien y hay que cambiarlo, ¿no? Es alguien con quien se puede dialogar muy fácilmente, pero la verdad es que tampoco fue muy necesario. Los dos nos compaginamos muy bien. Y enseguida... Muy fácil trabajar juntos, sí. Sí, fue muy sencillo. Fue como un partido de tenis en que la pelota va rebotando de un sitio a otro y la cosa fue fluyendo muy rápidamente. Creo que también hay que hablar a la hora de afrontar el dibujo de todo el trabajo de documentación que hay detrás, que parece que aquí, tal como lo ha contado, parece que nos hemos limitado a copiar a Alfonso Zapico, que nos gusta mucho, pero también buscamos muchas fotos de la época. Es muy difícil encontrar fotos de algo tan concreto como un barrio obrero, porque te encuentras las fotos de la Plaza de España, pero luego cuando quieres encontrar... había un mogollón de fotos, por ejemplo, de la Guerra Civil, de todos los portaaviones, los barcos, los hidroaviones, las armas, los uniformes. En cambio, luego quieres saber cómo va vestido una persona normal, una sastresa de un barrio trabajador, y es mucho más difícil encontrar ese tipo de fotos, de cosas comunes, cotidianas. Por suerte pasaba el tranvía por ese barrio y del tema del tranvía sí que había muchas fotos y de ahí, de las fotos de los tranvías es donde pudimos hacernos un poco como una imagen de la época. Uh-huh. Porque el tranvía era como un poco... Además le da como una nota, solo haces que pase el tranvía por la calle y ya te das cuenta de que estás en otra época, ¿no? Es un modelo concreto de tranvía de esos años y nos ha ayudado mucho a darle el ambiente que queríamos. No, y además es ese aspecto de personajes entrañables que hablabas, Tomeu, la verdad que se plasma totalmente, porque al final te lees el libro y dices, ostras, como que empatizas un poco con ellas, ¿no? A ver, dentro de lo que se pueda
no siempre estamos de acuerdo con eso, pero sí que un poco, pues lo que decía Enric, ¿no? Que vete tú a saber si la historia de mi marido me hacía ser prostituta o yo es que quería ser prostituta y por eso me lo cargué. Pues al final sí que empatizas con ellas en el sentido de, ¿y si la historia no está contada así? Porque yo todo lo que he leído, todo lo que he escuchado es una copia una de otra sobre lo mismo, básicamente. Nadie se plantea, aunque sea la posibilidad de que hubiera sido por otro motivo, y espero yo que con este podcast, porque hago siempre la entrevista primero, pero cuando tenga el podcast terminado, que quede todo un poco más, no sé, como darle otra visión y que no sea un copia-pega de lo mismo y darle un poco de humanidad, ¿no? A estas mujeres y también a las víctimas, porque al final, oye, no dejan de ser también... Esa era nuestra prioridad, porque es verdad que tanto en el artículo como en el documental que se emitió por IB3, como en algún podcast que he visto, se nota que todos acudieron a la misma fuente, que era el libro de Crímenes en la isla de la Calma y tal. Sí. Y es un libro que está mal redactado. Los crímenes están desordenados, ni siquiera están en orden cronológico, están ahí puestos al tuntún y se limita a copiar las opiniones de la prensa de la época, que claro, cuando ves que es el periódico oficial de la Falange el que te está dando la noticia, pues dices, a lo mejor esto es un pelín tendencioso. Creo que no hicieron el más mínimo esfuerzo de pensar, bueno, esta información es bastante parcial, ¿no? Sí. Vamos a ponerla un poco en contexto. Y estamos hablando de un libro que es del 2011, no es un libro de 1963, que dices, es que a la época... Eso es un poco como en el de Malos Tragos, ¿no? Del Arropiero, que cuando me estuve documentando también para el cómic, pues decías, a ver, todos, el asesino del golpe de no sé qué, como que los mataba con un golpe que había aprendido en la Legión, y resulta, pues no sé si de 7 muertos había matado solo a 2 así. El resto, o sea, dices tú, pues, ¿y por qué? ¿Y por qué el primer asesino en serie si ya había habido más? Nos pasó un poco esto, que la sastresa, que es como la intermediaria, que en todas las de estas te empezaban diciéndote, no, la sastresa que es la intermediaria y tal. Cuando lo miras bien, solo se la condenó por uno de los 4 asesinatos, solo se la había involucrada en uno. O sea, esta historia de que la sastresa era intermediaria, creo que es un poco un invento, no sé si del libro si de la prensa, pero realmente... Al final decidimos utilizarla porque es que nos gustaba mucho esa historia y daba como un personaje que era un poco el que está un poco más codiciosa, un poco más como que cuando Magdalena Castell, que es la curandera, empieza a dudar de que lo que están haciendo correcto, la que le está como diciendo, no, pero ¿y la pasta? Cuando me di cuenta que este personaje realmente no era así como te lo vendían, ya me gustaba demasiado y decidí dejarlo. Esto lo explicamos luego en los extras un poco. Sí. Que este personaje, cuando hablamos de cosas que sí fueron así y cosas que hemos cambiado por motivos dramáticos, dijésemos, este es el caso más flagrante, ¿no? De caso que realmente en todas partes se dio por bueno y al final me gustó ese personaje y me lo quedé, pero es un personaje totalmente inventado. De hecho, esa es una de la siguiente pregunta. ¿Qué es lo que has cambiado de la historia que se sepa o qué es lo que has querido resaltar como el tema de lo de la Falange, ¿no? Por contextualizar un poco a la figura de la mujer en esa época? ¿Y qué es lo que has cambiado, aparte de este personaje que le hemos hecho como un poco el punto de conexión, ¿no? Entre las mujeres y la... Realmente yo creo que sea un hecho así constatado y de que tengamos documentado, no ha cambiado ninguna otra cosa. Sí que lo que pasa es que falta mogollón de información de estas mujeres, no teníamos ni una sola foto, no sabíamos a qué se dedicaban, salvo la sastresa y la curandera, las otras 4 no sabíamos ni sus oficios, ni qué familias tenían, ni entonces te lo tienes que sacar todo un poco de la manga. Y sí que hay muchas cosas que salen. Una de ellas está en la sección femenina de la Falange. Está porque yo quería hablar de la sección femenina de la Falange porque me parece que es súper importante el mostrar ese modelo de mujer totalmente sumisa y esclava de su marido, que era la postura oficial del gobierno. O sea, ya que el gobierno tenga una postura oficial sobre cómo tienen que ser las mujeres, sea la que sea, ya me parece terrible. Las mujeres tienen que ser como les dé la real gana. Y esa presión de que tienen una organización dedicada a comerles el tarro a las mujeres para que solo piensen en Dios y en su marido... Yo también habría asesinado a alguien, creo. Era demasiado jugoso como para dejarlo fuera, ¿no? Hay otra historia, la de la que mata a la suegra porque se va a casar con un chico más joven y se va a quedar sin herencia. Es todo lo que se cuenta en el cómic. Hay un hijo de por medio y ella, no sé si esto es así o no, y ella no es que tenga miedo a la herencia para ella, sino la herencia de su marido que está muerto.
que no va a pasar a manos de su hijo, pero todo lo que yo escucho es que era súper avariciosa y que ella quería el dinero para ella. Yo no sé si en realidad, porque he visto que en el cómic tenía un hijo, igual estaba tirando de todo lo que he podido para ver si realmente esta mujer tuvo... Esta mujer tenía un hijo y lo que ella dijo al final del juicio es esto, que estaba preocupada y que tal. Luego parece que no queda claro la historia esta de que, o sea, al que se quiere casar con la suegra para quedarse con la casa y tal, lo describe como el tonto del pueblo. Me parece súper raro que el tío sea un listo y a la vez sea un tonto. Era un personaje muy raro y que de luego intentan desmentir en el juicio que esto fuera así y tal, y dicen que no. Claro, cada cual está contando una versión de la historia en el juicio totalmente distinta y a mí me gusta esta y es la que me quedé, que es la versión de ella, ¿eh? Es la versión de un poco de que ella tenía miedo de perder la herencia para su hijo. A ver si consigo la sentencia, no sé lo que tardarán, igual saco el podcast y me lo mandan dentro de un mes, pero sí que me parecía curioso, es como el de Roma Santa también, el otro cómic que también hablaré la semana que viene de él. A mí me acaba de llegar un libro con pues, la sentencia, todas las transcripciones, porque me lo he encontrado en Amazon y digo, ostras, pues a mí sí que me interesa realmente esa documentación, ¿no? Para salir un poco de lo que se cuenta siempre y que no sea el típico podcast de la historia que ya has escuchado 200 veces y darle un poco otra visión de, pues lo que dices tú, ¿no? De la mujer sometida de posguerra y que básicamente es una criada y un poco prostituta a la vez, ¿no? Y que está ahí para servir a su marido cuando le apetece y no cuando ella quiere, ¿no? Es un poco triste, pero bueno. Que yo quería irme ahora, bueno, quería preguntaros, Tomeu, si antes de pasar una pregunta a los dos, si te has enfrentado a algún reto en este cómic que no te hayas enfrentado antes, te ha supuesto gran trabajo, enseguida tuvisteis conexión, te ha sido fácil. Pues trabajar con Enrique ha sido la parte más fácil de todas. La verdad es que ha sido muy generoso a la hora de cederme toda la información, todas las referencias que hemos encontrado a la hora de discutir cualquier tema. Ha sido estupendo. Mi trabajo ha sido un reto para mí, sin duda, porque para empezar era la primera vez que hacía un cómic histórico basado en hechos reales. Y claro, eso genera unas expectativas de, como mínimo, de verosimilitud que, bueno, he intentado estar a la altura, ¿no? Pero claro, para mí era muy consciente de ese reto. Lo primero que ha sido muy difícil o muy complicado es lo que comentábamos de encontrar las referencias históricas y de tratar de hacer que las páginas y los dibujos reflejasen algo que resulte verídico o resulte creíble de aquella época. Es lo que decía Enrique, te encuentras 1000 fotografías de el centro de Madrid o el centro de Palma en aquella época y te encontrarás 1000 desfiles militares y 50 modelos de tanques y de escopetas, pero cuando se trata de saber cómo era el día a día de la gente, cómo se veía una, ¿qué te diré yo? Una sastrería por dentro en aquella época, ahí es donde empiezan los problemas, ¿no? Yo lo primero que hice fue buscar, recopilar información de donde pude encontrarla. Lo primero es obvio ir a fotografías de la época. Luego me di una vuelta por el barrio de la Soledad a día de hoy y empecé a sacar fotos de todo lo que encontraba, la distribución de las calles, edificios antiguos, pero claro, obviamente ha cambiado muchísimo y había poco a lo que aferrar. Al final, muchas de las calles que vemos en el cómic son un collage en el que se mezclan fotografías reales y referencias auténticas de la época con lo que yo he podido imaginar sobre los trazados de las calles que recorrí, y también lo he combinado un poquito con mi experiencia personal porque ahora mismo vivo en Son Ferriol, que es otro barrio de Palma que está un poquito más alejado del centro y que yo imagino que es un poco el equivalente de lo que era la Soledad en aquella época, porque claro, obviamente han pasado 80 años, se ha expandido la ciudad, han crecido todos los barrios de alrededor y la ciudad se ha comido esa barriada, ¿no? Pero en aquel momento muchas de las calles que se ven en el cómic eran prácticamente huertos o pequeñas parcelas donde se cultivaba.
entonces no estaba tan edificado. Yo quiero pensar que se parece un poquito más a la zona donde yo vivo y sí que un barrio alejado, casi en el extrarradio de la ciudad, con conexión casi con el campo, ya más rural que lo que podrías encontrar en el centro. Entonces he hecho una mezcla de todos esos elementos y creo que el resultado es, por lo menos, da el pego y con eso me conformo, ¿no? Luego hablábamos de los extras, ¿no? Que al final es un poco lo que cuando terminas el cómic realmente es lo que te pone en contexto, ¿no? Lo que hablabais de la Falange, de una foto de las presas de la cárcel. Enrique, esto de los extras llega cuando ya lo que decías, ¿no? Que ya lo teníais casi para maquetar, o sea, estabais maquetando, estabais ya para publicar y de repente te encuentras con documentación que no tenías antes y decides... Yo estaba ya escribiendo los extras con lo que sí que quería contar y hablando un poco de tal y bueno, Silvia Portey, que trabajaba un poco llevando el tema de prensa en la editorial, nos dice, oye, pues que me ha dado por buscarlo, pero sin que nadie se lo pidiera ni tal, y se leyó el cómic, le gustó, dijo, voy a buscar información sobre esto. Y en una biblioteca grande de ahí, que curiosamente es la de Cansales, que está justo al lado de donde estaba la prisión de Cansales esta de mujeres, pues encontró un montón de periódicos microfilmados y tal. Y nos lo pasó y fue como, ostras, ahora tenemos que meter... Fue como, parad esto, vamos a tener que añadir más páginas de extras porque aquí hay mucha más información y esto merece la pena comentarlo, como que sea, aunque ya no dé tiempo a hacer grandes cambios en el cómic. Sí que, por ejemplo, cambió el nombre del personaje este que se quiere casar con la señora mayor para quedarse con la herencia. Le habíamos puesto un nombre, nos lo habíamos inventado porque no sabíamos cómo se llamaba y luego en estos periódicos aparecía el nombre y entonces sí que estos pequeños cambios sí que los hicimos. El personaje ahora sí que se llama como se llamaba de verdad, pero bueno, fue una sorpresa y fue también un poco vaya, a lo mejor habríamos hecho un cómic un poquito distinto, porque muchas cosas se sostienen, pero alguna cosa la habríamos hecho diferente. El que delata a lo que está ocurriendo un poco en la local que tenía esta chamana o como la llamemos, yo todos los sitios que he visto es como que llega la Guardia Civil, no se sabe, eso es inventado, ¿no? Que era el amante de la... Vale. No se sabe quién... Se supone que la policía secreta tenía orejas en todas partes y tal, y que es cosa de la policía secreta el que llegara esta información a oídos de la Guardia Civil. Pero es pura especulación. Al estar viendo el cómic estaba yo como, ostras, qué cabrón, ¿sabes? Luego un poco... Que bueno, de la época tampoco te podías esperar mucho más, ¿no? O sea... Dice, antes de que me pillen a mí, que se coma hasta el marrón, que al final es su marido, ¿no? Me gusta el punto de vista este que le habéis dado de dejarlo un poco en el aire, ¿no? Si al final, ¿quién realmente es el malo, ¿no? Si está muy guay, muy guay. Yo creo que ahí el trabajo de Enrique lo hizo fenomenal. El tema de, bueno, lo que te decía, ¿no? Todos los personajes son medio grises y todos tienen sus motivaciones, pero también arrastran unas tragedias y unas penurias que dices, pues es que no les quedaba más remedio. Vivieron una época chunguísima. Tampoco quería yo hacer demasiada apología del asesinato. Claro, y además, cuando ordenas cronológicamente los 4 casos que no estaban así en el libro, no sé por qué, que estaban como ordenados al tuntún, me dio la sensación, y es otra cosa que enseguida tuve clara en la historia, de que cada uno estaba como un poquito menos justificado que el anterior. Porque el primero es casi como defensa propia, en plan, o lo mato o me va a matar él a mí, pero el último, por ejemplo, que ya es me dijo que tenía dinero, pero luego es un muerto de hambre, ya dices, bueno, o sea, para asesinar a alguien. Sí. Haberte divorciado cuando estaba la República, que es lo que dice ella, que me tendría que haber divorciado cuando estaba la República. Claro. Como que hay como una progresión que cada uno es como un poquito menos justificado y me da la sensación que me dio es que como que una vez que ya habían matado a alguien, como que cada vez les resultaba un poco más fácil y cada vez necesitaban menos excusas, ¿no? Claro. No, sí, que a lo mejor en la historia queda muy bien, ¿no? 4 mujeres que se juntan ahí con un objetivo común, que es acabar con sus maridos, porque, bueno, cada una por un motivo lo que sea, pero no se las humaniza nada, ¿no? Aunque, bueno, pues no dejan de ser asesinas, igual que en el caso de Aileen Wuornos, ¿no? La asesina está de Estados Unidos. Pues sí, joder, mató un huevo de tíos, pero, ostras, como decía ella, es que eran escoria de la sociedad, que pegaban, que eran abusadores, y la policía sabía que lo estaba haciendo y se lo permitieron para quitarse gente de la calle de en medio y que se comiera el marrón ella. Ostras. Claro, dentro de lo que, joder, yo en ese empaticé mucho y bueno, me cayeron hostias por todos lados, porque la gente empezó a estar justificando a una asesina, digo,
No, coño, pero la puedo entender y como ya te digo que de la policía muchas veces hay que creerse la mitad de la mitad y de lo que nos cuentan, ¿no? Porque muchas cosas tampoco nos llegan, pues ¿qué se puede esperar? Ojo, muchísimas gracias, la verdad que me ha encantado el cómic, me lo leí del tirón, de hecho, mira, lo tengo aquí porque además es que, joder, yo no sé si es que es Dolmen, tal, los hace súper bien. Me encanta, aquí están lo pongo para que lo vea la gente, las protagonistas, ¿no? de la historia, súper chulo. Yo se lo recomiendo a todo el mundo, pero bueno, que como que me he aficionado ya después de los que me han mandado y yo creo que seguiré un poco tirando por ahí, porque es verdad que te lo lees muy fácil y aprecias mucho, ¿no? Lo que es la ilustración, que en un libro al final se pierde, te da como más texto, pero tienes, no sé, es como, es distinto, a mí me ha gustado. Que sí, que el fuerte de los cómics es el condensar información, porque en una imagen te ahorras toda la descripción, que creo que serían descripciones en el libro, pues plan, la imagen, y además casi todo lo que ocurre en un cómic realmente pasa entre viñeta y viñeta. Claro. Puedes poner a un tío que echa a correr y a un tío que cruza la meta y tú ya sabes que ha corrido 200 metros lisos porque está en la historia. Claro. Y tiene una forma de como de resumir mucho en muy poco, que hace, no sé, es una forma totalmente distinta de consumir historias, ¿no? Como que te lo tardas en leer a lo mejor el tiempo que tardarías en ver una película, pero te han dado muchísima más información. Y yo no sé, Tomeu, creo que tú, Enric, vas a estar el próximo 20 de marzo, ¿no? En la Casa del Libro en Madrid, sí, en la Gran Vía, para hablar un poquito de este caso, de otros dos más y hacer, bueno, pues comentaremos el caso por encima, te haremos preguntas, la gente tal y luego pues libros firmados el que quiera. Tú, Tomeu, no creo, no ibas, ¿no? Creo que la idea era reunir a los guionistas. Vale. Claro, en principio yo le dejo el espacio a los que saben de verdad. Bueno, oye. Creo que del de Roma Santa, del Sueño del Lobo, no está el dibujante, solo está Fernando Llor. Y en el caso de Malos Tragos, creo que Angus era el... Sí, además él vive en Madrid, o sea que él le pilla bien. Entonces, pues nada, para darle un poco de bombo, entonces quería sacar este episodio, el siguiente será el del tercer cómic que hablemos, para que ya la gente vaya un poco con las historias conocidas y que puedan comprar allí los cómics y os deseo muchísima suerte y que vendáis mucho más porque la verdad que me ha encantado. Perfecto, muchísimas gracias. Un trabajo maravilloso. Y muchísimas gracias por invitarnos, Susana. Nada, y a vosotros dos por estar. Nada, chicos, muchas gracias por todo. Gracias a ti, Susana. Y os deseo lo mejor, ¿vale? Hablamos. Igualmente. Un besito. Hasta luego. Chao.